3 de abril de 1991. Auditorio Nacional. Lo que comenzó como un concierto de homenaje amistoso se convirtió en uno de los momentos espirituales más poderosos en la historia de la música. Juan Gabriel, frente a 8,000 personas y cámaras de televisión en vivo, desafió a Luis Miguel a hacer algo que no había hecho en años: cantar en vivo, sin truco, sin respaldo, una canción que casi nunca hacía. Lo que pasó después no solo hizo llorar al público, destrozó por completo a Juan Gabriel, ahí mismo sobre el escenario, y creó un momento tan sagrado que la grabación se mantuvo bajo llave durante décadas. El auditorio estaba lleno más allá de su capacidad. 8,000 personas se apretaron en un espacio diseñado para 6,000, y millones más lo estaban viendo por televisión. Era la ceremonia anual de premios de la industria musical, una noche en la que los nombres más grandes del pop y la balada se reunían para celebrar la voz a través del canto. Luis Miguel estaba sentado en la tercera fila, con un traje negro de cuello alto y sus característicos lentes oscuros ocultando unos ojos que no habían dormido bien en meses. Había sido invitado como invitado, no como artista. Su manager lo había dejado muy claro. Luis Miguel estaba ahí para apoyar a la comunidad, para dejarse ver, pero no para cantar. Estaba en medio de una gira, agotado por 2 shows cada noche, y su equipo no quería que aceptara compromisos extra. Pero Luis Miguel había insistido en ir. Esa canción no era solo música para él. Era hogar. Era la voz de su madre cantando en su casa. Era el servicio en la iglesia, donde por unas horas ser pobre no importaba porque todos eran iguales ante Dios. Era la única música que todavía le parecía pura, intacta, sin la maquinaria de la fama y el comercio encima. Juan Gabriel estaba en el escenario. Acababa de terminar de cantar con su banda. Estaba en un buen momento de su vida, recién levantándose después de años de cansancio y autodestrucción. Esa música había sido parte de su recuperación, una forma de reconectarse con algo más grande que él mismo. Cuando los aplausos empezaron a bajar, Juan Gabriel hizo algo inesperado. En lugar de retirarse, caminó hacia el micrófono y le habló directamente al público. «Saben, tenemos a alguien muy especial con nosotros esta noche», dijo Juan Gabriel, su voz profunda resonando claramente por todo el auditorio. Alguien que, antes de ser el sol, fue un cantante de verdad. Alguien cuya voz puede mover montañas cuando decide soltarla. Luis Miguel se movió incómodo en su asiento. Ya sabía hacia dónde iba esto. Juan Gabriel continuó. Luis Miguel está aquí esta noche, damas y caballeros. El público estalló en aplausos. Las cámaras se giraron hacia Luis Miguel, captándolo en las pantallas gigantes a los lados del escenario. Él sonrió y saludó, pero el corazón le latía con fuerza. «Ahora, sé que Luis Miguel vino como invitado», dijo Juan Gabriel, con una ligera sonrisa. «Pero también sé que este hombre tiene una de las voces más grandes que Dios ha puesto sobre esta tierra. Y creo que es una verdadera lástima que el mundo ya no la escuche así, en vivo, sin nada encima». El público murmuró en acuerdo. Luis Miguel podía sentir cada mirada clavada en él. Juan Gabriel lo miró directo, ahora con una expresión seria. «Luis Miguel, voy a hacer algo aquí. Voy a retarte, hermano. Te reto a subir y recordarnos a todos porque esto importa. Te reto a cantar como cantabas antes de toda esta fama y fortuna. Te reto a cantar esa canción. Te reto a cantar por tu mamá». La mención de su madre golpeó a Luis Miguel como un puñetazo. Todavía no podía pensar en ella, sin sentir que el pecho se le aplastaba. Ella amaba esa música más que cualquier cosa. Lo crió con eso, lo rodeó de eso, se aseguró de que entendiera que, sin importar hasta dónde llegara en la vida, ahí era donde vivía la verdad. El auditorio quedó completamente en silencio, esperando la respuesta de Luis Miguel. Podía sentir las cámaras apuntándole, podía oler la expectativa en el aire. Una parte de él quería negarse, sonreír y mover la cabeza, mantener esa línea entre Luis Miguel el showman y Luis Miguel la persona. Pero otra parte, una parte más profunda, ya se estaba levantando. Luis Miguel se puso de pie lentamente. El público soltó un suspiro y luego explotó en aplausos. Caminó por el pasillo hacia el escenario, con las piernas pesadas y la mente corriendo a toda velocidad. No había cantado esa canción en público en años. No así, no frente a todos. Cada vez que lo intentaba, la emoción era demasiado. Era como abrir una herida que nunca terminó de sanar. Juan Gabriel lo recibió en las escaleras del escenario, bajando la mano para ayudarlo a subir. Cuando sus manos se apretaron, Juan Gabriel se inclinó y le susurró algo que solo Luis Miguel pudo escuchar. «Sé que esto es difícil, hermano, pero necesitamos esto.
Yo lo necesito. Cántanos de vuelta a quienes realmente somos. Luis Miguel miró a los ojos de Juan Gabriel y vio algo que lo sorprendió. Desesperación, dolor. A pesar del éxito, a pesar de esa aparente fortaleza, Juan Gabriel seguía luchando, seguía peleando contra sus demonios, seguía buscando algo de que agarrarse. Luis Miguel asintió despacio y caminó hasta el centro del escenario. La banda estaba lista, esperando su señal, pero Luis Miguel les hizo un gesto para que se detuvieran. Si voy a hacer esto, dijo al micrófono, en voz baja, lo haré como me le enseñó mi mamá. Solo voz, solo fe, solo verdad. El auditorio volvió a quedarse en silencio. Juan Gabriel cerró los ojos y, por un instante, volvió a estar en San Juan, de pie en una iglesia pequeña, con 8 años, escuchando la voz de su madre mezclándose con el coro. Casi podía oler la madera vieja de las bancas, sentir el calor de verano, oír el roce de los abanicos de papel moviéndose entre la congregación. Cuando Juan Gabriel abrió la boca y empezó a cantar Amor Eterno, algo cambió en la sala. Esto no era Juan Gabriel el artista. No era la interpretación ensayada y profesional de un vocalista entrenado. Era algo crudo, más real. Su voz se quebró en la primera línea, vaciló en la segunda, pero siguió. Cada palabra tenía peso. Cargaba memoria, cargaba 13 años de duelo, culpa y anhelo. Luis Miguel estaba a un lado del escenario, mirando, y en menos de 30 segundos, las lágrimas ya le corrían por la cara. No esperaba esto. Había retado a Juan Gabriel pensando que sería un momento poderoso, un recordatorio de raíces compartidas. Pero esto era otra cosa por completo. Era un hombre cantando a través del corazón roto, usando esa canción como el único lenguaje lo bastante fuerte para contener su dolor. Las cámaras lo captaron todo. Juan Gabriel, en el centro del escenario, ojos cerrados, la voz rompiéndose y reconstruyéndose con cada frase. Luis Miguel, a un lado, llorando abiertamente. El público, 8,000 personas sentadas en un silencio absoluto, muchos llorando también. Y más allá del auditorio, millones de televidentes viendo algo que jamás habían visto. Juan Gabriel completamente vulnerable, completamente honesto, completamente humano. Mientras Juan Gabriel avanzaba por los versos, ocurrió algo notable. Su voz se volvió más fuerte, más segura. La vacilación se detuvo, las grietas se cerraron. Era como si cantar a través del dolor estuviera sanando algo dentro de él. La herida que había protegido durante 13 años por fin estaba respirando. Luis Miguel ya no pudo quedarse a margen. Caminó hacia el centro del escenario, se colocó junto a Juan Gabriel y empezó a hacer armonía. Sus voces se mezclaron. El tono firme de Luis Miguel sosteniendo la melodía de Juan Gabriel, creando un sonido a la vez triste y esperanzador, roto y completo. Cuando llegaron al verso final, pasó algo inesperado. Juan Gabriel abrió los ojos. Se volteó hacia Luis Miguel y le cantó directamente a él. No al público, no a las cámaras, a Luis Miguel. Y en ese momento, 8,000 personas y millones de televidentes presenciaron algo sagrado. Un hombre roto ofreciéndole sanación a otro hombre roto, a través de una canción. La canción terminó. Durante varios segundos no hubo ningún sonido. Luego, poco a poco, la gente empezó a ponerse de pie. No para aplaudir, sino para quedarse de pie, un reconocimiento silencioso de lo que acababan de presenciar. Hasta el equipo de televisión estaba de pie, las cámaras seguían grabando, pero los operadores se limpiaban los ojos. Luis Miguel y Juan Gabriel se quedaron frente a frente en el escenario. La cara de Luis Miguel estaba empapada de lágrimas, los hombros le temblaban. Juan Gabriel extendió los brazos y lo jaló en un abrazo, y Luis Miguel se desplomó contra él, sollozando. «Gracias», susurró Luis Miguel, apenas audible. «Gracias por salvarme la vida esta noche». Juan Gabriel lo apretó más. «Tú salvaste la mía, hermano. Tú me retaste a recordar quién soy». Ahí se quedaron, dos de los nombres más grandes en la historia de la música, sosteniéndose el uno al otro frente a miles de personas. Y nadie se movía, nadie aplaudía. Todos solo estaban de pie, siendo testigos en silencio de ese momento de conexión humana genuina. Finalmente, una persona del equipo subió al escenario. Se acercó a Luis Miguel, le tocó suavemente el hombro, y él soltó a Juan Gabriel y se giró hacia ella. Ella lo abrazó y Luis Miguel hundió el rostro en su hombro. Seguía llorando. Juan Gabriel los observó, sintiendo que algo se movía dentro de él. Vio cómo ella sostenía a Luis Miguel, cómo le daba fuerza sin juicio, cómo lo cuidaba incluso en su fragilidad. Juan Gabriel se volvió hacia el público y habló al micrófono, con la voz ronca por la emoción.
Quiero darle las gracias a Luis Miguel por recordarme esta noche que hay cosas más grandes que la fama, más grandes que el éxito, más grandes que todo esto. Hizo un gesto señalando el auditorio. Mi madre solía decirme, nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides que Dios te dio esa voz por una razón. Creo que quizá lo olvidé por un tiempo. Pero esta noche, Luis Miguel me ayudó a recordarlo. Hizo una pausa, mirando a Luis Miguel, que ya se había recompuesto lo suficiente como para mantenerse de pie. Y quiero decir algo más. Lo que acabamos de hacer aquí arriba, eso es lo que una canción debería ser. No se trata de ser perfecto, no se trata de pegarle a cada nota, se trata de ser real, de ser honesto, de estar dispuesto a romperte frente a los demás para poder ayudarnos a sanar. El público por fin empezó a aplaudir, pero era distinto al aplauso típico de un concierto. Era más lento, más intencional, casi ceremonial. Luis Miguel y Juan Gabriel se quedaron lado a lado, con el brazo sobre los hombros del otro, reconociendo a la gente no como artistas, sino como compañeros de camino en un viaje difícil. Tras bambalinas, después del show, los dos hombres se sentaron juntos en el camerino. La puerta estaba cerrada. Seguridad mantenía a todos los demás afuera. Al principio no hablaron mucho, solo se quedaron en silencio, procesando lo que había pasado. Por fin, Luis Miguel habló. Casi no hago ese reto, ¿sabes? Casi me eché para atrás. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Juan Gabriel. Luis Miguel se quedó callado un momento. Porque me vi a mí mismo en ti allá afuera. Vi a un hombre ahogándose en su propio éxito, asfixiándose bajo el peso de lo que todos esperan que sea. Y pensé, si logra cantar en vivo, de verdad cantarlo, quizá nos recuerda a los dos que somos más que lo que ellos hicieron de nosotros. Juan Gabriel asintió despacio. Funcionó. Siento que he estado conteniendo la respiración por 13 años. Y esta noche, por primera vez, por fin pude volver a respirar. Miró a Luis Miguel. Gracias por ser lo bastante valiente para retarme. Gracias por verme. Luis Miguel sonrió, cansado, pero auténtico. Eso es lo que hacen los hermanos. Se ven el uno al otro. Se llaman la atención. Se retan a ser mejores. Se quedaron en un silencio cómodo un rato más. Luego Luis Miguel dijo, sabes que eso lo grabaron, ¿verdad? Todo. Cada cámara en ese lugar lo captó todo. La expresión de Luis Miguel cambió. Sí, la disquera se va a poner furiosa. Juan Gabriel negó con la cabeza. Olvídate de la disquera. Esa grabación es importante, Luis Miguel. La gente necesita verla. Necesita saber que las estrellas más grandes del mundo siguen siendo humanas, que siguen luchando, que siguen buscando sentido. Pero Luis Miguel no estaba tan seguro. No lo sé. Juan Gabriel se siente demasiado personal, demasiado crudo. Juan Gabriel lo entendió. Entonces la guardamos bajo llave. Nos aseguramos de que no se publique hasta que los dos estemos listos. O tal vez hasta que los dos ya no estemos. Y así puede ser nuestro regalo para el futuro. Una prueba de que fuimos personas reales, no solo leyendas. Esa noche acordaron mantener la grabación en privado. La producción del evento, respetando sus deseos, guardó las cintas maestras en una bóveda. Solo unas cuantas copias pirata, filmadas por gente del público, circularon en los años siguientes. Pero quienes estuvieron ahí esa noche jamás olvidaron lo que presenciaron. Para Juan Gabriel, esa noche se convirtió en un punto de quiebre. Años después, en entrevistas, citaría esa actuación como uno de los momentos que lo ayudaron a mantenerse limpio. Luis Miguel me mostró esa noche que la vulnerabilidad no es debilidad, dijo Juan Gabriel en una entrevista de 1990. Me enseñó que lo más fuerte que puedes hacer es admitir que estás roto y pedir ayuda. Cargué esa lección conmigo cada día de mi sobriedad. Para Luis Miguel, el impacto fue más complicado. Regresó a la rutina brutal, a las pastillas y a la presión. Pero algo había cambiado. En sus momentos privados, lejos de las multitudes y las cámaras, cantaba esa canción con más frecuencia. Sus amigos cercanos notaron que parecía más ligero, como si llevara menos peso encima. Hablaba de su madre con más libertad, compartiendo recuerdos en lugar de esconderse de ellos. La grabación oficial permaneció guardada durante décadas. No fue sino hasta mucho después, cuando sus equipos aceptaron publicarla. Cuando finalmente salió, se convirtió en una de las grabaciones más significativas de la historia, no por su perfección técnica, sino por su autenticidad absoluta. Historiadores de la música y críticos han estudiado esa actuación a fondo. El Dr. James Martin, escribiendo en Rolling Stone en 2005, la llamó
El momento en que dos íconos se despojaron de todo salvo la verdad. Sin espectáculo, sin artificio. Solo dos seres humanos usando el único lenguaje lo suficientemente poderoso para expresar su dolor y su esperanza, la música. La actuación ganó un Grammy póstumo, pero eso no era lo importante. Lo importante fueron los millones de personas que la escucharon y se vieron reflejadas en la voz quebrada de Luis Miguel y en las lágrimas de Juan Gabriel. Gente luchando contra la adicción, el duelo, el peso de las expectativas, la distancia entre quienes eran y quienes todos necesitaban que fueran. Hay un video pirata que circula en internet, filmado por alguien del público esa noche. La calidad es mala, el ángulo es terrible, pero se ve todo lo que importa. Se ve el rostro de Luis Miguel mientras canta, la forma en que años de dolor se le desbordan. Se ve el derrumbe de Juan Gabriel, como le tiembla el cuerpo entero de tanto sollozar. Se ve el acercamiento tierno de alguien de su equipo, como sostiene a Juan Gabriel en medio del quiebre. Y se ve al público de pie en una reverencia silenciosa, entendiendo que están presenciando algo sagrado. Hoy, esta actuación se enseña en escuelas de música, no como ejemplo de excelencia técnica, sino como una clase magistral de autenticidad. Los estudiantes la ven y aprenden que las interpretaciones más poderosas no son sobre la perfección, son sobre la verdad, sobre tener el valor de ser plenamente humano frente a los demás. El reto que Juan Gabriel lanzó esa noche no fue solo un desafío para cantar una canción, fue un reto para ser real, para ser vulnerable, para recordar que debajo de toda la fama y el éxito, seguían siendo dos chicos que crecieron cantando, creyendo que la música podía salvarlos. Y por una noche, frente a miles de testigos, demostraron que esa creencia era cierta. La música podía salvarlos. No la música comercial, no los éxitos fabricados, sino la verdad cruda y honesta de una canción cantada en vivo que les recordó quiénes eran en realidad.